Bueno, ya son las 6, vamos a ir empezando. Vamos a hablar de una serie de temas. La doctora Moraes me pidió que ella quería dar la parte de pleura y derrame pleural, por eso ella lo dio el martes. Vamos a hablar nosotros del otro teórico que nos quedaba en la semana, que era, los temas del teórico serían aguda, hemoptisis común y hemoptisis aguda, endoscopía y lavado broncoalveolar, y la parte de neumotórax. Entonces vamos a hablar de esos temas, vamos a tratar de, si nos da el tiempo, de hablar de todos ellos. Vamos a empezar con la hemoptisis. Vamos a hacer un repaso de la hemoptisis. La hemoptisis es cuando usted tose y al toser expectora con sangre. Puede ser una hemoptisis leve cuando usted expectora menos de 20 mililitros por día. Se considera una hemoptisis moderada cuando va entre 20 a 200 mililitros por día. Y se considera hemoptisis masiva cuando usted expectora más de 200 mililitros en 24 horas. Esas hemoptisis masivas son graves y tienen una mortalidad del 50%, mortalidad muy elevada. Algunos autores consideran que es masiva cuando pierde 150 mililitros por hora. O sea, usted imagínese lo que es perder 150 mililitros de sangre por hora, muchísimo. Por supuesto que el paciente viene con hemoptisis y usted tiene que diferenciar que no sea una hematemesis, que es la sangre con el vómito, que no sea una epistasis, que es la sangre, el sangrado por la nariz, que no sea una gingivorragia, que es el sangrado por las encías, y que no esté sangrando el cabum, ni esté sangrando la lengua. En general, en la hemoptisis, la sangre es roja y acompañada de burbujas de aire. El pH de la sangre de la hemoptisis es un pH alcalino. Toda hemoptisis requiere de que usted le dé mucha importancia. ¿Por qué? Porque una hemoptisis puede ser la primera manifestación de una enfermedad grave. Entonces usted tiene que darle mucha relevancia. Aunque sea un paciente que venga con una expectoración hemoptoica, donde el paciente le diga que expectora y el material expectorado tiene estrías de sangre, usted le tiene que dar mucha relevancia a la hemoptisis. La hemoptisis se origina de la irrigación del pulmón. El pulmón tiene una doble irrigación. Por un lado está irrigado por la arteria pulmonar y por el otro lado está irrigado por las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales son entre 2 a 4 arterias que salen de la aorta, a veces pueden nacer de la subclavia, de las arterias intercostales o de la mamaria interna. Y la mayoría de las hemoptisis se originan en las arterias bronquiales. El 90% de las hemoptisis provienen de las arterias bronquiales. Solamente el 10% de las hemoptisis provienen de la arteria pulmonar. ¿Cuáles son las causas frecuentes de hemoptisis? Que usted tiene que pensar primero, porque en la medicina siempre se piensa primero en lo común, después se piensa en lo que es más raro y finalmente pensamos en lo que es rarísimo. Si yo pienso en lo que es común, que provoque hemoptisis, probablemente la causa más importante de hemoptisis son las bronquiectasias. Las bronquiectasias son dilataciones de los bronquios patológicas, en los cuales esos bronquios a los que se le dilata la pared se rompen pequeños vasitos y sangran con mucha facilidad. Lo vamos a ver cuando demos la clase de bronquiectasia. Después tenemos la tuberculosis, las micobacterias atípicas y los micosis pulmonares, que son todas patologías que en general dan cavernas y que con frecuencia el paciente presenta hemoptisis. Por ejemplo, la aspergilosis, la histoplasmosis. Las neumonías a veces pueden dar expectoración hemoptoica, lo mismo que los abscesos de pulmón. Decimos que hay un absceso de pulmón cuando hay una parte del pulmón que ha sufrido necrosis. Hay una necrosis de un pedazo del pulmón. Eso es un absceso de pulmón y produce la aparición de una caverna. Por supuesto, los cánceres. El cáncer de pulmón, cuando es un cáncer endobronquial, esos cánceres endobronquiales pueden sangrar y el paciente va a tener episodios de hemoptisis. Usted sobre todo lo va a tener en cuenta en un paciente fumador,
que puede tener un EPOC, que va a pensar siempre que puede hacer un cáncer de pulmón. El tumor carcinoide bronquial es un tumor más raro, pero tiene una característica, es un tumor en general benigno, son raros los carcinoides malignos, pero es un tumor muy sangrante, muy sangrante. Después el TEP puede dar hemoptisis, el tromboembolismo pulmonar, el trauma de tórax. La estenosis mitral es una enfermedad disneizante, palpitante y hemoptizante. O sea que la estenosis mitral puede dar hemoptisis. Siempre que usted tenga hemoptisis, tiene que descartar con un ecocardiograma que el paciente no tenga una estenosis mitral. Y finalmente el paciente anticoagulado o el paciente que tiene trastornos de la coagulación, que por los trastornos de coagulación puede presentar hemoptisis. Después tenemos causas más raras. Dentro de las causas más raras tenemos la vasculitis de Wegener, la enfermedad por anticuerpos contra la membrana basal del glomérulo, cuando afecta también la membrana basal del alvéolo, lo que se llama el síndrome de Goodpasture, la enfermedad de Sjögren, porque puede producir sequedad de las secreciones bronquiales, las hemorragias alveolares. Luego de efectuar una endoscopía donde se hicieron biopsias, el paciente puede tener episodios de hemoptisis, y se ha descrito un cuadro que he visto una vez que se llama hemoptisis catamenial. Hemoptisis catamenial es una chica que tiene hemoptisis cada vez que tiene el periodo, porque tiene tejido endometrial en el bronquio. Entonces, cada vez que menstrua, tiene hemoptisis. Eso se llama hemoptisis catamenial. Ahí también vamos a ver hoy un neumotórax catamenial. Son chicas que cuando menstruan hacen episodios de neumotórax. Y después ya tenemos las causas muy raras, por ejemplo, malformaciones arteriovenosas del pulmón, algunas parasitosis, como la esquistosomiasis. En el sudeste asiático hay una neumonía por paragonomiasis, que es una neumonía que tiende a tener hemoptisis. Y la presencia de fístulas entre un bronquio y la aorta, o entre la tráquea y la aorta. Estas fístulas entre un bronquio y la aorta, o entre la tráquea y la aorta, son fístulas muy peligrosas porque el sangrado puede ser cataclísmico y el paciente se puede morir en pocas horas. ¿Cuál va a ser la metodología de estudio del paciente con hemoptisis? Bueno, usted le va a pedir un laboratorio al paciente completo donde le va a estudiar la coagulación. La coagulación le va a pedir el tiempo de sangría, el QUIC y el KPTT. Y el recuento de plaquetas, para descartar que no tenga un problema de coagulación. Le puede pedir cultivo de esputo, citológico seriado de esputo. Se le pueden pedir algunos anticuerpos que aparecen en las enfermedades inmunológicas. La urea y la creatinina, fundamentalmente para descartar el Wegener y la enfermedad por anticuerpo contra la membrana basal glomerular. La radiografía, la broncoscopía. La broncoscopía permite ver si el paciente tiene un cáncer en los bronquios y permite ver de qué pulmón viene la hemoptisis. La tomografía computada es otro estudio que puede servir. El ecocardiograma, para diagnosticar la estenosis mitral y las malformaciones arteriovenosas pulmonares. Y en algunos casos hay que llegar a hacer una angiografía, que es un estudio con un catéter, tanto de la arteria pulmonar como de las arterias bronquiales, para ver cuál es la arteria que está sangrando. ¿Cómo se trata un paciente con una hemoptisis común? Bueno, si el paciente tiene una hemoptisis, el paciente en general, si ha perdido una cierta cantidad de sangre, lo ideal es que esté internado. Si la hemoptisis es masiva, se va a internar en terapia intensiva. Va a tener reposo en cama. El reposo en cama es con el pulmón que sangra hacia abajo, o sea, en decúbito lateral con el pulmón que sangra hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una hemoptisis, usted lo que tiene miedo es que haga un sangrado masivo y que el sangrado masivo termine asfixiando al paciente y lo mata a la asfixia. Hay que evitar que el paciente tosa, porque si vos toses, seguís largando sangre. Entonces se le da drogas antitusivas, como el dextrometorfano. El dextrometorfano se dan 15 a 30 miligramos oral, 4 veces en el día, y usted con eso le ceda la tos y evita que el paciente tosa.
No se le debe hacer kinesiología respiratoria, porque si usted le golpea el tórax para hacer kinesiología, el paciente empieza a sangrar de nuevo. Se le puede dar oxígeno, se le dan laxantes para que no haga fuerza cuando va de cuerpo, para que al no hacer maniobra de Valsalva no vuelva a sangrar. Se le coloca una vía periférica, puede requerir transfusiones de sangre si realmente la pérdida de sangre es muy importante, o expansión si el paciente está muy hipotenso. Y con la endoscopía se trata de localizar la zona donde viene el sangrado. A veces el sangrado se puede cohibir con suero frío, con instilación de sustancias vasoconstrictoras como la adrenalina, se puede hacer láser, se puede hacer taponamiento del bronquio que está afectado. Si a pesar de los procedimientos la hemoptisis recidiva, bueno, en ese caso usted va a tener que hacerle una angiografía y por la angiografía embolizarle el vaso que está sangrando. Y si con eso no lo consigue detener, muchas veces tiene que terminar en la cirugía. En la cirugía donde se le reseca la zona del pulmón de donde proviene la hemoptisis. Vamos a hablar un poquito de las hemoptisis agudas o hemoptisis masivas. Hemoptisis masiva implica que el paciente va a terapia intensiva, eso ya lo hemos dicho, y el paciente con hemoptisis masiva es un paciente que tiene un sangrado muy significativo, pierde una cantidad de litros por hora. Pero por suerte no es frecuente la hemoptisis masiva, solamente el 10% de las hemoptisis son masivas. Pero guarda, porque si usted tiene una hemoptisis masiva y usted no toma medidas y la deja y la mira así y ve cómo está, el 54% se muere. O sea que es un cuadro en el cual usted tiene que actuar. Hay 3 causas de hemoptisis masivas. Entre esas 3 causas se llevan el 90% de los casos. Las 3 causas son las bronquiectasias, las bronquiectasias, tuberculosis y los abscesos pulmonares. Esas 3 causas se llevan el 90% de los casos. Puede haber hemoptisis también en infecciones por hongos, por ejemplo, aspergillus, mucormicosis, histoplasmosis. En los cánceres, solamente el 3% de los cánceres tienen hemoptisis masiva, o sea que no es muy común. El tumor carcinoide puede producir hemoptisis masiva porque es muy sangrante. Lo mismo las malformaciones arteriovenosas pulmonares. Esas serían las causas más importantes de hemoptisis masiva. ¿Qué hace usted con una hemoptisis masiva en terapia intensiva? Le va a colocar 2 vías periféricas, 2, una en cada brazo, porque ese paciente puede entrar en shock por pérdida de sangre. Entonces usted tiene que tener buenos accesos vasculares. Y si no tiene buenos accesos vasculares, le va a tener que poner una vía central. No se le hace kinesio, se le seda la tos con dextrometorfano, se coloca en decúbito lateral con el pulmón que sangra hacia abajo, se lo expande con sangre o se lo expande con expansores plasmáticos para mantener la tensión arterial y que el paciente no entre en shock. Se estudia la coagulación, si hay defectos de la coagulación, si tiene problemas de coagulación por falta de factores de coagulación, se le pasa plasma fresco, que es plasma que se obtuvo en ese día. Si le faltan plaquetas, se le hacen transfusiones de plaquetas. ¿En qué caso se lo intuba al paciente? Se lo intuba si tiene disnea severa, si tiene hipoxemia severa o una hemoptisis continua persistente. En esos casos, o tendencia a la hipotensión. En esos casos se lo debe intubar con un tubo endotraqueal. Se usa un tubo endotraqueal número 8. ¿Por qué se usa un tubo número 8? Porque a través de un tubo número 8 puede pasar un endoscopio. Por esa razón se usan los tubos número 8. Usted va a tratar de frenarle el sangrado con una serie de técnicas broncoscópicas. Cuando usted tiene una hemoptisis, se prefiere el uso del broncoscopio rígido, porque da una mejor visión para yugular la hemoptisis. Se puede colocar un balón para tapar el bronquio y taponar el bronquio sangrante. Ese balón se lo mantiene
inflado durante 24 o 48 horas. Se puede lavar con suero salino congelado, se pueden aplicar adrenalina como sustancia vasoconstrictora, se puede usar láser, crioterapia, electrocauterio, para tratar de frenar y yugular el vaso que está sangrando. Si usted no controla el método, no puede controlar la hemoptisis masiva con métodos broncoscópicos, usted le tiene que hacer una arteriografía. Primero se estudian las arterias bronquiales, porque las arterias bronquiales dijimos que son responsables del 90% de los casos de sangrado. Si usted no encuentra ninguna causa de sangrado en la arteria bronquial, se le estudia la arteria pulmonar también. Se le estudia también la arteria pulmonar. Y en raros casos puede llegar a ser necesario estudiar otras arterias como la axilar, la subclavia, las intercostales y las frénicas, porque el sangrado puede provenir de una fuente extraña. Si usted localiza la zona donde está perdiendo sangre, usted le puede generar, emboliza el vaso que está sangrando con un material, que es un material medio gelatinoso, que después que usted lo coloca como que se solidifica, y entonces frena la salida de sangre por ese vaso. Y entonces usted frenó la hemoptisis. Si con la arteriografía usted no tiene éxito o no encuentra el vaso que está sangrando y el paciente se sigue deteriorando, puede llegar a ser necesario hacer una cirugía de pulmón, teniendo en cuenta que una cirugía de pulmón en situación crítica, usted es un paciente crítico, tiene un 20% de mortalidad, la cirugía. Entonces, por supuesto, usted va a tratar por todos los medios de controlar el sangrado con la broncoscopía y con la arteriografía, y va a dejar la cirugía como una especie de último recurso. Entonces, como ven, lo de la hemoptisis parece un tema menor, pero no es un tema menor, porque te podés morir con una hemoptisis. Y todo tema donde vos te podés morir es un tema que yo te voy a preguntar, porque esos temas que vos te podés morir, vos lo tenés que saber bien. Porque si vos mañana estás de guardia en el hospital de Loma de Zamora y te cae un tipo que está con hemoptisis masiva, está sangrando 200 mililitros por hora, y vos no tenés la menor idea de qué carajo hacer con el tipo. Y vos tenés que tener muy claro cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que hay que hacer, cómo se hace para yugular el sangrado, cómo se hace para parar el sangrado, qué cuidados hay que tomar, qué recaudos hay que tomar. Bueno, vamos a ir al segundo tema. Con esto ya dejamos dada lo de hemoptisis. El segundo tema es la broncoscopía. ¿Qué es una broncoscopía? Es meterle al paciente un aparato para visualizar los bronquios. Ese aparato permite ver la laringe, ver la tráquea, y ver ambos bronquios, y ver los bronquios segmentarios, digamos. Los bronquios principales se dividen en bronquios segmentarios. Cuando usted hace una broncoscopía, usted puede visualizar todos esos bronquios. La broncoscopía está hecha por un neumonólogo que se ha entrenado para hacer broncoscopías. ¿Por qué? Porque el neumonólogo tiene que saber, estando el paciente en decúbito lateral y él metiendo el broncoscopio, en qué bronquio está metido y qué parte del pulmón corresponde a ese bronquio. ¿Por qué? Y porque supóngase que yo le hago a usted una endoscopía y le encuentro un cáncer. Ese cáncer se puede operar, pero usted le tiene que decir al cirujano dónde está el cáncer, para que el cirujano lo pueda ir a resecar. Entonces usted le tiene que informar, mira, está en la parte anterior del lóbulo superior, en el bronquio de la parte anterior del lóbulo superior. Por eso usted tiene que haberse entrenado previamente para hacer endoscopías, ¿no? Tiene que hacer muchas endoscopías de entrenamiento hay simuladores de eso, para que usted sepa siempre en qué bronquio está y cuál es el bronquio que está afectado. Porque usted cuando escribe su informe, usted pone, veo un cáncer en el bronquio de tal lugar. Entonces usted con eso lo manda al cirujano y el cirujano dice, le tengo que sacar el bronquio de tal lugar. Hay dos tipos de broncoscopía, lo que se llama el broncoscopio rígido. El broncoscopio rígido hay en pocos lugares. Acá en Buenos Aires hay en el Hospital de Niños y en el Muñiz.
Sirve para dos cosas el broncoscopio rígido. Sirve para manejar las hemoptisis, sobre todo las hemoptisis severas, y sirve para extraer cuerpos extraños. Por eso está en el hospital de niños, porque los chicos se aspiran la ruedita del camión mientras la madre mira la novela mexicana. ¿Mm? El nenito se aspira la rueda del camión y se le va el pulmón. Entonces usted le tiene que hacer una endoscopía para sacarle la ruedita que tiene en el bronquio. ¿Mm? Y los que más se usan son los bronquioscopios flexibles, que hoy en día estos broncoscopios tienen en la punta una cámara de televisión, una cámara de video. Entonces usted, la imagen aparece amplificada en un aparato de televisión y usted está viendo con total claridad entonces la imagen y puede tomar biopsias y trabajar en la zona que está afectada. El broncoscopio tiene una serie de, llamémosle, accesorios. Esos accesorios son pinzas que se usan para tomar biopsias. Las pinzas son como brochecitos, como pequeños brochecitos que pellizcan y arrancan un pedacito de tejido de biopsia. Va a haber cepillos bronquiales, porque usted a veces puede cepillar el bronquio y hacer con ese material un extendido celular y encontrar ahí las células neoplásicas. También puede haber agujas de punción, porque usted puede atravesar el bronquio y tomar una biopsia de una masa cercana al bronquio. Eso se llama biopsia transbronquial. A veces hay tumores de pulmón que no están adentro del bronquio, están cerca del bronquio, pero no están adentro del bronquio. Esos tumores usted le atraviesa el bronquio con la aguja y le toma la biopsia, que se llama biopsia transbronquial. Existe también la posibilidad de hacer una ecografía endoscópica. La ecografía endoscópica permite ver hasta dónde se ha metido el tumor en la pared del bronquio, cuánto ha invadido la pared. Si es un tumor superficial o es un tumor que ya ha invadido la pared con mucha profundidad. Y finalmente existe lo que se llama el cepillo envainado. ¿Qué es esto del cepillo envainado? Cuando usted tiene una neumonía, supóngase que usted tiene una neumonía en la base del pulmón derecho y usted es un inmunodeprimido. Es muy importante saber qué bicho tiene, porque si yo no sé el bicho, no sé qué antibiótico le doy. Pero si yo recolecto material, usted puede que no expectore. Entonces yo le hago una endoscopía con un cepillo especial que se llama cepillo envainado. Es un cepillo que está cubierto con una vaina que lo protege. Cuando usted llega a la zona de la neumonía, usted aprieta un botoncito, sale la vaina, toma la muestra, aprieta de nuevo el botoncito y se vuelve a meter para adentro. Eso le asegura a usted que está tomando la muestra de la zona de la neumonía y que no se contamina con todos los bichos que tienen en los bronquios hasta llegar a la zona de la neumonía. O sea, le está dando la información desde adentro de la neumonía. Esa es la ventaja del cepillo envainado. Hoy en día las endoscopías, antes de hacerla, se le hace media ampolla de atropina para evitar que haga un síncope vasovagal. Se le da media ampolla de atropina intramuscular. Y en general, hoy en día se hacen con anestesia. Cuando yo estaba en la residencia se hacían sin anestesia. Le hacían al tipo una anestesia en la boca y le metían el endoscopio. Era bastante espantoso. Hoy en día, en general, se están haciendo con anestesia. Se los anestesia con midazolam. ¿Para qué sirve hacer una endoscopía? Bueno, en primer lugar, siempre que usted sospeche de un cáncer de pulmón, tiene que pedir una endoscopía. ¿Por qué? Porque no todo cáncer se ve en la tomografía. Hay cánceres que crecen adentro del bronquio y usted en la tomografía puede no verlo. Entonces, siempre que usted sospeche un cáncer de pulmón, usted debe solicitar una endoscopía. También se hace endoscopía en los pacientes con hemoptisis para valorar la zona donde está sangrando. Se puede hacer una endoscopía para hacer lavado broncoalveolar, para tomar una muestra de cultivo de una zona con neumonía. Se pueden hacer también, se pueden detectar zonas de vasculitis de Wegener y zonas de sarcoma de Kaposi en los pacientes con HIV. Esas lesiones se pueden biopsiar. En los pacientes que tienen un trasplante de pulmón, la endoscopía permite ver si las suturas del trasplante están indemnes. Por ejemplo, Sandro se murió con su trasplante porque la sutura de uno de los bronquios se abrió. Cuando se abrió la sutura, ahí se infectó y se murió.
También permite ver si hay estenosis de la tráquea, estenosis de la laringe, de los bronquios, que pueden ser estenosis benignas o estenosis malignas. También permite ver si hay fístulas entre la tráquea y el esófago, entre el bronquio y la pleura. Todas esas cosas sirven la endoscopía. Y hay una endoscopía que es terapéutica, que no es diagnóstica, es terapéutica. Por ejemplo, usted puede usar la endoscopía para remover un objeto extraño en la vía aérea. Yo les contaba el otro día a los alumnos que tuve una paciente que tuvo una convulsión y por la convulsión se aspiró una prótesis de 2 dientes. Y la prótesis se le fue al pulmón. Estuvimos 2 horas y media tratando de enganchar la prótesis para sacársela de adentro del pulmón. Porque era un alambrecito, entonces había con la pincita, había que pellizcar el alambrecito, cuando usted lo traía se escapaba, otra vez buscarlo. Tuvimos 2 horas y media hasta que al final lo pudimos sacar. También es terapéutica la broncoscopía en las hemoptisis, porque usted ahí, a través del broncoscopio, sobre todo del broncoscopio rígido, usted les hace un tratamiento a través del endoscopio. Si el paciente tiene tapones de moco o está muy lleno de secreciones, usted puede usar la endoscopía para sacarle secreciones y aspirarle los tapones de moco. Hay una enfermedad rara que se llama proteinosis alveolar, que los alvéolos se llenan de una sustancia proteica. Esta enfermedad se trata con lavados broncoalveolares de todo el pulmón, que se hacen cada 2 o 3 meses. Entonces ahí también hay un uso terapéutico. Y es muy importante el uso terapéutico o paliativo en los pacientes que tienen estenosis de bronquio, sobre todo estenosis de bronquio de causa tumoral. Ahí usted va a tratar de mantenerle el bronquio permeable para que el paciente no haga una atelectasia. Se pueden hacer distintas cosas, se puede hacer láser, se puede hacer electrocauterio, crioterapia, se puede hacer radiación aplicándole sustancias radiactivas en el tumor adentro del bronquio. Se usa sobre todo el iridio 192. Y finalmente se le puede colocar un stent. Un stent es como un rulero, usted le perfora el tumor y le coloca en ese agujero que usted perfora como un rulero que se expande y mantiene el bronquio permeable. Por supuesto que todas estas medidas son medidas paliativas, o sea, el señor se va a morir con el cáncer igual, porque usted no le está sacando el cáncer. Pero por lo menos se va a morir respirando con sus 2 pulmones. Son medidas que tienden a evitar de que se le obstruya el bronquio y que el paciente haga una atelectasia. Otro uso interesante también de los stent es cuando el paciente tuvo antecedentes de haber tenido cirugías donde fue intubado y por la presencia del tubo endotraqueal el paciente hace como un granuloma y ese granuloma le produce estenosis de la tráquea. Esas estenosis de la tráquea se pueden dilatar con balones, se puede colocar un stent y a veces, si no mejora con la dilatación y si no mejora con la colocación del stent, el paciente tiene que ser operado. Hay complicaciones de la endoscopía. La endoscopía, como todo procedimiento, puede tener complicaciones. Acuérdese que en medicina todo lo que usted haga puede tener complicaciones. Puede haber hipoxemia durante la endoscopía. Por eso cuando usted hace la endoscopía se aconseja que al paciente le pongan oxígeno durante la endoscopía y que se haga con un saturómetro en el dedo. Puede haber febrícula y una expectoración hemoptoica luego de la endoscopía. Solamente se hace la endoscopía con antibióticos si el paciente tiene riesgo de endocarditis. Y cuando usted hace procedimientos terapéuticos en el bronquio, con perforación del cáncer, con láser, con crioterapia, con electrocauterio, y bueno, ahí uno de los riesgos es que usted le perfore el bronquio o le produzca quemaduras de la vía aérea. Esa sería como la complicación más severa. Y cuando usted hace una punción transbronquial, en esa punción transbronquial usted puede hacer un neumotórax.
Este capítulo de los estudios es importante que lo estudien. Porque a veces los alumnos dicen, no, esto, no me van a tomar esto, yo estudio EPOC, asma, EPIC, insuficiencia respiratoria, derrame pleural, atelectasia, pero broncoscopía, y 5 pelotas. Y me tocó hace poco una chica que vino a dar el examen de Medicina 2 y yo le pregunté, dígame, ¿a qué pasa? ¿Cuándo usted pediría una broncoscopía? ¿Qué tipo de broncoscopía conoce? ¿Qué procedimientos se puede hacer por la broncoscopía? Entonces, las cosas hay que estudiarlas, porque esto usted tiene que saber para qué sirve una broncoscopía, qué tipo de broncoscopía hay, qué cosas puede hacer a través de una broncoscopía, qué puede encontrar en una broncoscopía, qué es una punción transbronquial, qué es un cepillo envainado, qué es un lavado broncoalveolar. Todas estas cosas las tiene que conocer, porque aparte son cosas que usted le tiene que pedir al neumonólogo. Entonces, si usted se la va a pedir al neumonólogo, usted lo tiene que llamar y tiene que manejar un idioma común. Si usted le tiene que decir, mira, este tipo tiene una neumonía, necesito que le hagas una endoscopía con cepillo envainado. O este tipo tiene una masa parabronquial, necesito que le hagas una biopsia endoscópica transbronquial para ver si esa masa es un cáncer o no. Entonces, usted necesita conocer los estudios para hablar con el neumonólogo un lenguaje común. Como todo en la medicina, la endoscopía tiene contraindicaciones. O sea, hay pacientes donde usted no le puede hacer una endoscopía. Por ejemplo, si el paciente tiene trastorno severo de la coagulación, porque puede sangrar y ese sangrado no para. Si el paciente cuando se va a hacer la endoscopía ya tiene una hipoxemia muy severa y está en insuficiencia respiratoria, usted no le puede meter un endoscopio porque yo dije recién que la endoscopía produce hipoxemia, entonces usted le va a agravar la hipoxemia que el señor ya tiene. Por supuesto no lo puede endoscopiar si el paciente tiene un broncoespasmo severo, porque no puede pasar por el bronquio. Si el paciente es un paciente que hace convulsiones, si tiene hipertensión endocraniana, porque puede aumentar la presión intracraniana, la endoscopía. Si el paciente está cursando un infarto o un cuadro cardiológico agudo, por supuesto no le va a hacer una endoscopía. Si tiene arritmias inestables, si el paciente tiene excitación psicomotriz o es un paciente psicótico, en este caso usted lo tiene que anestesiar para hacerle la endoscopía, si no, no le puede hacer la endoscopía porque el tipo está tan excitado que usted no puede trabajar. ¿Qué es el lavado broncoalveolar? El lavado broncoalveolar es un estudio. Para hacer el lavado broncoalveolar, usted tiene que hacer una endoscopía. ¿Y qué hace el endoscopista? Va al bronquio de la zona donde está la patología y en ese bronquio le mete 150 a 200 mililitros de solución fisiológica. O sea, le inunda el bronquio y los alvéolos de la zona donde está el problema. Se calcula que cuando usted hace esto, usted lava más o menos 1.000.000 de alvéolos. Por supuesto que inmediatamente usted hace el lavado, deja pasar 3-4 minutos y empieza a aspirar el líquido, porque no le va a dejar en el pulmón 200 mililitros de solución fisiológica. Entonces usted empieza a aspirar el líquido. Nunca consigue aspirar lo mismo que usted le puso. Si usted le metió 200, seguramente va a aspirar 150. 50 quedan en el pulmón. Ese material que usted saca del lavado broncoalveolar, usted lo manda a bacteriología y lo manda a patología, para que lo vea el patólogo y para que lo vean los microbiólogos, para ver si tiene una micobacteria, si tiene un hongo, si tiene una Pneumocystis jirovecii, a ver qué patología tiene el paciente. Para hacer el lavado broncoalveolar tiene que tener un BEF1 mayor del 50%. ¿Qué quiere decir? Que si es un EPOC muy grave, no se va a poder hacer el lavado broncoalveolar. Si usted analiza el líquido de lavado broncoalveolar, tiene un predominio de macrófagos. 85% son macrófagos. 10% son linfocitos, sobre todo linfocitos T. 3% de neutrófilos y 1% de eosinófilos y de basófilos. Entonces, repito, lavado broncoalveolar normal tiene un predominio de macrófagos, 85%, 10% de linfocitos, 3% de neutrófilos y 1% de eosinófilos y de basófilos. ¿Para qué se usa el lavado broncoalveolar?
para diagnosticar tuberculosis y micobacterias atípicas, para tomar muestras en neumonías graves, para tratar de determinar el germen, para diagnosticar neumonía por neumocitis Girovechi, para diagnosticar la neumonía eosinófila, donde hay un predominio de eosinófilos. En la proteinosis alveolar y en la histiocitosis también se usa el lavado broncoalveolar, en la sarcoidosis, en las fibrosis pulmonares. Así que esas serían las principales causas. Y a veces permite también diagnosticar neoplasias de pulmón. El lavado broncoalveolar terapéutico como terapia solamente está indicado en la proteinosis alveolar. Cuando usted le hacen un lavado broncoalveolar, usted puede tener, después del lavado broncoalveolar, puede tener fiebre, pueden aparecer imágenes radiológicas alveolares transitorias, puede haber una cierta hipoxemia, y es muy raro que por el lavado broncoalveolar se produzca hemoptisis o se produzca neumotórax. Entonces, el lavado broncoalveolar es un método diagnóstico interesante. Esta semana tuve un paciente, este paciente es un muchacho de unos 37, 38 años, es un paciente homosexual, promiscuo. El paciente ingresa con una neumonía, le dan tratamiento de la neumonía, el paciente no mejora, la neumonía persiste, pasan 3 semanas y la neumonía persiste, y llega un momento que la neumonía se cavita. Cuando la neumonía se cavita, le piden serología de HIV, el paciente era HIV positivo, entonces empiezan a pensar si no tiene alguna causa de cavitación, puede ser una micosis, puede ser tuberculosis, una micobacteria típica, puede ser aspergilosis, histoplasmosis, puede ser Rhodococcus equi. Bueno, le hacen un lavado broncoalveolar. Y ayer recibí la notificación del lavado broncoalveolar que el paciente tiene una tuberculosis, con una localización atípica, porque está localizada en la parte superior del lóbulo inferior. Pero, como es un HIV, puede tener localizaciones atípicas. Entonces, fíjense la importancia del lavado broncoalveolar. En este paciente permitió el lavado broncoalveolar hacer el diagnóstico. Se le hizo una PCR, como la que se hace para el COVID, hizo una PCR para tuberculosis en el lavado broncoalveolar y dio positivo. ¿Vamos bien, che? Porque yo estoy embalado, pero ¿vamos bien? Sí, profe. ¿Me siguen bien o voy muy rápido? No, está bien. ¿Estamos bien? Bueno. Sí, habla bien, bien. Bueno, vamos al último tema, que es el tema de neumotórax. Con neumotórax terminamos las patologías de la pleura. Y aparte, bueno, el neumotórax es una patología bastante común de ver. No es una cosa tan rara. Cuando vos tenés las pleuras, entre las dos pleuras, la pleura visceral y la pleura parietal, normalmente hay una presión negativa con respecto de la atmosférica. Eso ustedes lo estudiaron en fisiología. Y es esa presión negativa la que permite que el pulmón se expanda cuando vos respirás, cuando el diafragma se contrae, se produce entonces la entrada del aire en el pulmón. Cuando hay un neumotórax se produjo una ruptura y se produjo la entrada de aire libre entre la pleura parietal y la pleura visceral. La pregunta es: ¿de dónde viene ese aire? Bueno, puede venir del exterior. Por ejemplo, el señor era hincha de Gremio de Porto Alegre y se fue a la tribuna donde están los hinchas de Internacional de Porto Alegre y gritó el gol de Gremio. Razón más que suficiente para pegarle una cuchillada, y por esa cuchillada el tipo hace un neumotórax. Cosa de todos los días. ¿Cómo vas a gritar un gol de Gremio en la tribuna de hinchas? A veces el aire viene no de afuera, sino de adentro. Y de adentro porque se puede haber roto la pared del árbol traqueobronquial, se puede haber roto la tráquea o un bronquio, entonces sale el aire. Se puede haber roto el esófago. No sé si se acuerdan, hace un par de años se murió una conductora de televisión
que le hicieron una endoscopía digestiva con tanta mala leche que la endoscopía le laceró el esófago, y en la laceración del esófago el aire pasó del esófago a la pleura, hizo un neumomediastino, un neumotórax, y se murió en 5 minutos. Cosa rara, pero bueno, fue trágica, para ella fue trágica porque se murió. Es raro que el aire provenga de vísceras abdominales y que haya subido al pulmón, eso es bastante más raro. Cuando el aire invade la cavidad pleural se llena de aire, pero cuando usted se llena de aire la cavidad pleural, el pulmón se comprime, el pulmón se colapsa. Por eso, cuando usted tiene un neumotórax, usted tiene un colapso del pulmón. Como tiene un colapso del pulmón, siempre que hay neumotórax hay atelectasia. Cuando usted tiene un neumotórax, abajo del neumotórax, el pulmón está atelectásico. Esto es muy importante que usted lo recuerde, porque así entiende la semiología. ¿Por qué el paciente tiene vibraciones vocales abolidas? Está atelectásico. ¿Por qué el murmullo vesicular es negativo? Está atelectásico. Hay un cuadro muy grave, muy grave, que se llama neumotórax atención. Neumotórax atención es que vos tenés una lesión en la pared torácica, pero es una lesión donde cada vez que vos respirás, sigue entrando más aire a la pleura. Y en la medida en que entra cada vez más aire a la pleura, más se insufla de aire la pleura, más se colapsa el pulmón y más se desplazan todos los órganos. Llega un momento que el mediastino se desplaza, y se desplaza tanto que los vasos que llegan al corazón se comprimen, se doblan. Como se doblan, se comprimen, y el paciente muere de shock obstructivo. Tuvimos la mala suerte en Santo Tomé. Yo en Santo Tomé tenía un docente maravilloso, era un gran clínico que se llamaba Romero, el doctor Romero, y este muchacho tiene un accidente con la camioneta, con una costilla se le rompe el tórax y le empieza a entrar aire, y cuando lo encuentra una persona que lo puede socorrer, lo sube a una pick-up y lo lleva para el hospital, y él le va diciendo al tipo, me voy a morir de un neumotórax atención, me voy a morir de un neumotórax atención, y se murió 20 cuadras antes de llegar al hospital. O sea, no es joda. Entra aire, entra aire, entra aire, el pulmón se colapsa, se bambolea toda la estructura del mediastino hacia el otro lado, los vasos que llegan al corazón se doblan, y como se doblan, se obstruyen, y cuando se obstruye, usted hace un shock obstructivo y lo mata el shock. El muchacho se murió por esa razón. Fue una gran pérdida para nosotros porque era un tipo brillante y muy querido en Santo Tomé. Profe, ahí pudiéramos hacer un bolsillo de Heimlich. No, ahí lo que hay que hacer es inmediatamente, primero taparle la herida para que no siga entrando aire, taparle la herida externa para que no siga entrando aire de afuera. Inmediatamente tenés que drenarlo, tenés que llegar rápido a algún lugar donde lo puedas drenar. Si eso ocurre con un paciente internado, es más fácil, porque bueno, ahí tenés todos los elementos, pero si te ocurre, Santo Tomé es una zona rural, él estaba del poblado, estaba a varios kilómetros, tuvo suerte que pasó alguien y vio que había un accidente y la gente bajó de buena onda, pero si no se moría ahí en el lugar. Herniación, profe, del pulmón sano también puede suceder por la atelectasia gracias al neumotórax. ¿Cómo? A ver, En clase de atelectasia vimos de que puede existir la herniación del pulmón sano hacia el lado atelectásico, hacia el lado colapsado. O sea, que el pulmón sano esté tan hiperinsuflado que claro, al otro pulmón hacia el lado atelectásico. Exacto, eso pasa acá en el neumotórax, atención. Nunca vi eso. Nunca vi. Primero que las atelectasias así masivas no son muy comunes. Pero nunca vi que porque vos tuvieras una atelectasia masiva, el pulmón hiperinsuflado puede desplazarse un poquito hacia la línea media, pero no tanto como para bambolear y comprimir como un neumotórax a tensión. No, eso Okay. no. Listo, gracias. Bueno, muy bien. Puede haber neumotórax iatrógenos. Neumotórax iatrógenos son neumotórax producidos por el propio médico. En general, cuando el médico hace una punción para hacer una subclavia, para poner una vía central, o cuando hace una evacuación de líquido pleural, o cuando hace una endoscopía con una biopsia transbronquial, o cuando hace una biopsia de pulmón transparietal. En todos esos procedimientos usted
pincha y atraviesa el pulmón. Cuando usted pincha y atraviesa el pulmón, puede hacer un neumotórax. Otro neumotórax muy importante es el barotrauma. El barotrauma es el neumotórax de la asistencia respiratoria mecánica. Cuando el paciente está en asistencia respiratoria mecánica, una causa muy importante de descompensación y de muerte del paciente que está en respirador es que el paciente haga un neumotórax. Ese neumotórax se conoce con el nombre de barotrauma. Vamos a hablar de él cuando demos la clase de insuficiencia respiratoria. La causa más común de neumotórax es el neumotórax espontáneo. El neumotórax espontáneo es más común en varones jóvenes y delgados, y a veces fumadores. Son varones que en general son menores de 30 años, son flacos, muchas veces fumadores. Se produce porque tienen bullas en una parte del pulmón, tienen como un sector del pulmón, donde se produjo una necrosis de los alvéolos y se formó como una cavidad de aire que se conoce con el nombre de bulla. Esa bulla puede romperse. Cuando se rompe, el aire de la bulla pasa a la pleura y el paciente hace un neumotórax. ¿Cuál es la clínica del neumotórax? Bueno, la clínica va a tener una disnea súbita. Una disnea súbita. Con un dolor pleurítico del lado donde tiene el neumotórax. Y tos seca. Como es una disnea de aparición súbita, usted tiene que hacer a veces diagnóstico diferencial con el tromboembolismo de pulmón. El tromboembolismo de pulmón es otra causa de disnea de aparición súbita. De golpe el tipo hace disnea. Muy bien. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en la facultad, tenía un grupo de amigos, muy capaces todos. Uno de ellos era un chico muy capaz, estaba sentado al lado mío, estábamos escuchando una clase, y de golpe me dice, me falta el aire, me falta el aire, me falta el aire. Bueno, boludo, ¿qué te pasa? Me falta el aire, tengo un neumotórax, me falta el aire. Le digo, bueno, mirá, ya termina la clase, vamos a la guardia. Terminó la clase, lo llevo a la guardia. Viene un residente. Dice, ¿qué te pasa? Mirá, estaba escuchando la clase y de golpe me empezó a faltar el aire. Tengo un neumotórax, le dice. No, vos no tenés nada, no tenés un carajo, estás asustado, no tenés nada. No, boludo, le dice, para un cachito. Yo, me falta el aire, le sacás una placa, yo tengo un neumotórax. Le sacó la placa y tenía un neumotórax. Era delgado, 28 años, fumador, hizo un neumotórax. Bueno, la vuelta de la vida me lo encontré hace poco, está de director del Sanatorio de las Lomas, ahí en San Isidro. Y es cardiólogo. Tipo brillante el pibe, era un tipo muy, muy capaz. O sea, fíjate la vuelta de la vida, me lo encuentro como 30 años después. Ahora somos todos viejos de 60 años y nosotros cuando estudiábamos teníamos 23, 24 años. Entonces, bueno, eso para que vean cómo se presenta un neumotórax y cómo el chico se hizo el diagnóstico a sí mismo. Cuando usted le hace la semiología pulmonar, las vibraciones vocales van a estar abolidas porque el pulmón está telectásico, el murmullo vesicular va a estar abolido, los movimientos respiratorios del lado del neumotórax van a estar muy disminuidos, y cuando usted lo percute es un tórax hipersonoro, porque está lleno de aire. La percusión de la columna es sonora, y en algunos casos es tan sonoro que se habla de timpanismo. Entonces, esa es la semiología. Usted hace una buena semiología, usted dice, este señor tiene una neumotórax. Vino a la guardia con una disnea súbita, tos y dolor pleurítico. Le hago la semiología, murmullo vesicular abolido, vibraciones vocales abolidas, hipersonoridad, neumotórax. Ya está. Usted si hace bien las cosas, con eso ya le hace el diagnóstico. Y usted le pide la placa de tórax para la confirmación. Simplemente la placa de tórax para confirmar, y lo que va a ver en la placa de tórax es un pulmón que va a estar colapsado hacia la línea media, un pulmón chiquitito, colapsado, y el resto de la pleura lleno de aire. El aire se ve negro en la radiografía, entonces usted va a ver negro todo el pulmón, con una zona gris colapsada hacia la línea media, que es el pulmón que está colapsado. Si el neumotórax es muy pequeño, se aconseja sacar la radiografía en expiración. Vio que cuando usted se va a sacar una radiografía, la señorita le dice, respire hondo y guarde el aire. Si usted, la radiografía se la sacan en inspiración. Pero cuando usted tiene un neumotórax pequeño, si usted le saca la radiografía en expiración, se ve mejor. Se ve mejor en expiración que en inspiración.
También le puede hacer una ecografía de pulmón, y en la ecografía usted va a ver que la pleura está llena de aire y que el pulmón está colapsado. Lo mismo la tomografía. La tomografía permite ver si tiene bullas y si tiene bullas en el otro pulmón, porque a veces tienen bullas en los dos pulmones. El neumotórax espontáneo tiene una característica, es una enfermedad muy recurrente. Quiere decir que si usted tuvo un neumotórax, y más o menos el 30% tiene recurrencias. Y las recurrencias ocurren entre los 6 meses y los 2 años del evento inicial. ¿Cómo se trata el neumotórax? Bueno, el neumotórax depende de qué magnitud tiene. Si el neumotórax afectó menos del 15% del tórax, del pulmón, es un neumotórax chiquitito, no se hace nada, se espera. Y sí, se aconseja ponerle una máscara de oxígeno a una concentración un poco elevada, porque se vio que cuando usted respira una mezcla enriquecida de oxígeno, ese neumotórax se resuelve más rápido. Y se resuelve solo. Si es mayor del 15% del tórax, no se resuelve solo. Usted puede hacer dos cosas. En Estados Unidos se hace lo que se llama la punción aspiración. O sea, le pinchan la pleura y aspiran el aire que está en la pleura. Y de esa manera hacen que el pulmón se expanda. Acá en la Argentina se usa poco eso. Yo no he visto hacerlo nunca. En general acá lo que hacemos es la colocación de un tubo pleural. Se coloca un tubo pleural, ese tubo se coloca con un frasco que tiene una trampa de agua y todo el aire que está en la pleura sale por ese tubo pleural. ¿Puede hacer otra cosa más? Sí, se puede operar, pero en general el primer episodio no se suele operar. Se suele operar si el tipo tiene episodios recidivantes. Pero, a veces se aconseja operar el primer episodio. ¿En qué situación? Si usted tiene una profesión de riesgo. Por ejemplo, usted es piloto de avión y usted hace un neumotórax espontáneo. Entonces lo tengo que operar, porque usted no se puede subir a manejar un Boeing 747 y que le agarre un neumotórax en el medio del Atlántico. Entonces, en ese caso, de entrada va a la operación. O si usted, por ejemplo, me dice, sí, el mes que viene me destinan a la Antártida y voy a estar en un destacamento de la Antártida. Bueno, te tengo que operar, macho, porque si estás en la Antártida, haces otro neumotórax, ¿quién te trata en la Antártida? Con 42 grados bajo cero nevando. Entonces, en esos casos, directamente se va a la cirugía en forma directa. La cirugía hoy en día se hace por toracoscopía. Por toracoscopía se le sacan las bullas que tiene. Es raro que tenga que hacerse a cielo abierto, lo que se llama una toracotomía. En general se hace por toracoscopía. Y después tenemos, esos son los neumotórax espontáneos, pero después tenemos neumotórax secundarios. ¿Qué es un neumotórax secundario? Que usted tiene una enfermedad de pulmón y es su enfermedad pulmonar la que facilita que usted haga un neumotórax. Y ahí tenemos el EPOC, el asma, la fibrosis quística. Y asma me refiero al estado enzimático. Los cánceres de pulmón. Es raro que un cáncer de pulmón se presente con neumotórax. Eso se ve en el 3% de los cánceres de pulmón. Es raro. Está el neumotórax catamenial, que son chicas que hacen neumotórax cuando menstruan, neumotórax recidivantes cuando menstruan. Y hay una neumonía, que es la neumonía por neumocistis jirovecii, que esta neumonía por neumocistis jirovecii produce unas cavidades que se llaman neumatoceles. Y esos neumatoceles se rompen y producen neumotórax. También puede haber neumotórax en la sarcoidosis, en la linfangioleiomyomatosis, en la histiocytosis, en algunas enfermedades del colágeno, como la dermatopolimiositis, la esclerodermia, la espondilitis anquilosante, algunas enfermedades del colágeno, como el Marfan y el Ehlers-Danlos. Yo de estas, la que he visto es neumotórax en neumonías por Jirovecii. También he visto neumotórax en asmáticos y en EPOC. En EPOC porque se le rompe una bulla. Así que estas cosas, estos neumotórax secundarios, se pueden ver. A veces no llega a ver un neumotórax, pero hay lo que se llama un neumomediastino. Neumomediastino es que usted ve como una liñita de aire
que está rodeando la tráquea, los bronquios y a veces la silueta cardíaca. Es como un neumotórax que está limitado a la pleura mediastinal. Es un mini neumotórax de la pleura mediastinal. Y ese neumomediastino puede producir enfisema subcutáneo en el cuello. O sea, el paciente empieza a tener, usted le toca el cuello y palpa en el cuello burbujas de aire en el cuello. Y por ese enfisema mediastinal se puede comprimir la vía aérea y puede tener disnea, difonía, puede tener dolor torácico. Usted lo puede confirmar con una placa de tórax o con una tomografía. En general, si usted le da oxígeno suplementario, el neumomediastino disminuye. Y en algunos casos graves puede ser necesario que usted drene el aire del cuello con agujas o efectuando una toracotomía o una mediastinoscopía. Puede llegar a ser necesario, pero es raro eso. Es raro. Neumomediastino se ve, no es una cosa de todos los días, pero se ve. Bueno, señores, no les voy a mostrar placas porque las vamos a ver cuando discutamos los casos en las clases. Entonces me parece directamente, cuando vemos la clase, discutir ahí algún caso de neumotórax. Les repito lo que les dije el otro día en la clase. Si ustedes son inteligentes, cada tema que ustedes ven, usted se mete en el Google Imágenes y entonces pone neumotórax. El Google Imágenes a usted le va a dar en 30 segundos 2 millones de imágenes de neumotórax. Entonces usted se mira 100. Cuando usted vio 100 neumotórax, usted no se olvida más del neumotórax. Yo les digo esto para que ustedes aprovechen las ventajas que la tecnología les da a ustedes. Porque nosotros cuando estudiábamos medicina no había internet. Entonces nosotros para ver lo que estábamos hablando le robábamos las radiografías a los pacientes que se morían. Para tener radiografía para poder ver lo que los pacientes tenían. Usted ahora pone derrame pleural, imágenes, y le aparecen 3 millones de imágenes de derrame pleural. Es maravilloso. Yo me quedaría todo el día estudiando, porque está buenísimo. Y eso le va a venir muy bien porque usted estudia el tema y ve la placa. Estudia el tema y ve la placa. Entonces eso le va a facilitar mucho a probar rayos. Porque usted ahora empieza las clases de rayos. Y en las clases de rayos va a empezar con placa de tórax. Y en las placas de tórax, ¿qué le van a tomar? Y neumotórax, derrame pleural, atelectasia, neumonía. Entonces, si usted cada vez que tiene una patología, usted se toma el trabajo de estudiar la patología y de mirar las imágenes, usted va a aprender 3 veces más. ¿Mm?